Buenas tardes o buenas noches, según donde estén. Mi nombre es Rafael Arroyo, soy psiquiatra y psicoanalista y trabajo en un centro de salud mental público en la ciudad de Segovia, en España. Hoy les quería hacer una presentación que he titulado así, Lacan y las psicoterapias de grupo. En realidad esta presentación está basada en una pequeña investigación que realicé hace algún tiempo. Yo pertenezco aquí en España a una asociación de profesionales de salud mental que trabajamos generalmente en el ámbito público y que está dividida en varias secciones o grupos de trabajo. En concreto, yo formo parte de la sección de psicoterapia de grupo. Ahí estamos diversos profesionales que trabajamos mediante terapia de grupo ya desde hace muchos años, como en mi caso. Y bueno, en el año 2021 realizamos una jornada, un pequeño congreso donde yo expuse una ponencia que se tituló así, Aplicaciones de la enseñanza de Jacques Lacan a la clínica grupal. Después, esta y otras ponencias de esas jornadas pues se convirtieron en capítulos de un libro que se ha publicado el año pasado. El libro se puede adquirir en internet si ustedes tienen interés. Se llama Lo grupal en tiempos de pandemia. Y bueno, pues varios compañeros presentamos los, los trabajos sobre clínica grupal, especialmente enfocados a lo que ocurrió durante la pandemia por COVID-19, pero también había otras reflexiones sobre clínica grupal o trabajos más teóricos como el mío. Bueno, la presentación de hoy entonces se va a basar en esta breve investigación que yo realicé hace 3 años, y la estructura lógica que voy a seguir sería la siguiente. Primero les voy a presentar el problema que quiero trabajar con ustedes. Eh, Sería el siguiente, que el ámbito de Lacan, de la obra de Lacan y de los discípulos de Lacan ha permanecido bastante al margen del ámbito de las psicoterapias y los terapeutas de grupo, aunque muchos de ellos fueran psicoanalistas, ¿no? Se han mantenido como dos campos paralelos, ¿no? En un segundo punto voy a trabajar qué es lo que conocen de Lacan en los ámbitos de la psicoterapia de grupo, cuáles son las referencias que tienen de Lacan en el ámbito de los autores grupalistas. En un tercer punto vamos a ver de forma ya más detenida qué es lo que dice Lacan de los grupos, de las psicoterapias de grupo y de los autores que han trabajado mediante grupos, ¿no? En un cuarto punto, puesto que yo me dirigía a compañeros que no estaban muy versados en la obra ni en los conceptos de Lacan, pues yo les planteaba unas diferencias tanto epistemológicas, teóricas y técnicas entre la propuesta de Freud y la propuesta de Lacan. Algo que aquí en Apola pues conocen ustedes porque lo trabajamos continuamente, pero que en el entorno donde yo me muevo, el entorno español, pues no es tan conocida esta diferencia que hacemos. Y finalmente, yo lo que trato es, en un quinto y último punto, de acercar esos dos campos con mi trabajo, con mi investigación, y hacer una propuesta sobre clínica grupal, pero basada en conceptos de Lacan. Entonces vamos con el primer punto, que yo he titulado así, Lacan y los grupos, dos campos paralelos. Bueno, el psicoanalista francés Jacques Lacan, le contaba yo a mis compañeros, se convirtió en un referente de la cultura centroeuropea en la segunda mitad del siglo XX, y tras su muerte en 1981 su original lectura de la obra de Freud pues se ha transmitido a través de varias generaciones de psicoanalistas, y su enseñanza resulta hoy en día una orientación creciente en su disciplina, por lo menos creciente en algunos ámbitos del mundo como es Latinoamérica. La verdad es que aquí en Europa esta afirmación yo creo que no se sostiene. Me da la sensación de que cada vez las nuevas generaciones de psicólogos, de psicólogas, de médicos, pues no tienen tanto interés en la obra de Lacan.
Lacan siempre distinguió su propuesta de otras corrientes psicoanalíticas a las que criticó duramente y asimismo se mostró contrario a las psicoterapias de su época, que estaban guiadas, según decía él, por el furor sanandi, ¿no? Por este deseo de curar a toda costa, ¿no? Y caían entonces en procedimientos muy cuestionables porque priorizaban el alivio de los síntomas, un alivio que sí que era eficaz, pero también muy pasajero. Dice el propio Lacan en la apertura de la sección clínica y tomando un poco la palabra psicoterapia, ¿no? Dice, terapiar lo psíquico no vale la pena. Freud también lo pensaba. Él pensaba que no había que apresurarse a curar. No se trata de sugerir ni de convencer, ¿no? Entonces, la psicoterapia, el terapiar lo psíquico para Lacan, era esta especie de prisa que le entraba a muchos analistas, ¿no? O a muchos terapeutas, en las que, bueno, pues trataban de sugerir, de convencer, recurrir a eso para que se produjera lo antes posible el alivio de los síntomas. Que se sepa, Lacan no utilizó jamás la terapia de grupo ni consideró especialmente útiles los grupos, ¿no? Los encuadres grupales. Yo creo que es el motivo por el que la mayoría de sus discípulos ignora, no conoce los beneficios del trabajo grupal. Incluso muchos de ellos se pronuncian explícitamente en contra del trabajo con grupos, ¿no? Y de forma paralela, en las escuelas de psicoterapia de grupo, incluso en las de arraigo psicoanalítico, no se suele estudiar la obra de Lacan, de modo que gran parte de los grupalistas desconocen los revulsivos planteamientos de Lacan y su trascendencia clínica. Entonces, este es el problema que yo quiero abordar, el problema del que da cuenta esta investigación, la separación entre esos dos campos, ¿no? La enseñanza de Lacan, por un lado, y la psicoterapia de grupo, por el otro, que se han mostrado ambos claramente útiles para sus practicantes, han convivido en los mismos espacios profesionales, pero sin apenas interactuar. Entonces, los objetivos que yo me propongo con esta breve investigación, pues son, primero, definir la posición de Lacan respecto a los tratamientos de grupo, qué pensaba, qué decía sobre los tratamientos de grupo. En segundo lugar, examinar las causas de su actitud hacia esta modalidad terapéutica, que vamos a ver que es una actitud finalmente de reserva hacia los grupos, se mantiene bastante al margen, no los recomienda, ¿no? Vamos a intentar ver el porqué. Y en tercer lugar, a mí me gustaría proponer una aplicación de su teoría a la clínica grupal. Y para esto vamos a revisar las referencias en su obra a las psicoterapias de grupo y autores grupalistas y vamos a describir también algunas nociones epistemológicas, teóricas y técnicas o prácticas de su propuesta, distinguiéndolas de la freudiana. Yo parto de la hipótesis de que la enseñanza de Lacan podría ampliar la perspectiva teórica y las posibilidades técnicas del psicoterapeuta grupal. Igualmente, de forma inversa, también pienso que se podrían beneficiar muchos autores lacanianos del trabajo con grupos, ¿no? Que para mí me resulta bastante útil. Pero bueno, en principio lo planteé así porque les estaba hablando a compañeros, a compañeras que son grupalistas, ¿no? Y que desconocen bastante y yo creo que podrían aprovecharse de conceptos de Lacan. Bueno, vamos a ver qué se sabe o qué se conoce en el ámbito grupal de una forma muy somera, más bien es casi una opinión según lo que yo puedo ver en el ámbito en el que me muevo, qué se sabe en el entorno de los grupos sobre Lacan. En general, yo pienso que las principales corrientes de psicoterapia psicoanalítica de grupo conocían la obra de Lacan. Por ejemplo, en Argentina, que han tenido mucho peso a partir de los años 60, 70 del siglo XX y se han importado mucho a Europa una corriente que se llama los grupos multifamiliares o el psicoanálisis multifamiliar, que estuvo liderado por un psicoanalista argentino que es Jorge García Badaraco. Bueno, Badaraco vivió durante un tiempo, emigró de Argentina y estuvo formándose en Europa, en Inglaterra y mucho tiempo o varios años en Francia, ¿no?
Vivió en París en los años 50, pasó por el Hospital de Santa Ana, en el que trabajaba Lacan, e incluso participó del seminario semanal que éste impartía. Algunos conceptos y trabajos del autor francés, de Lacan, fueron mencionados en la obra de Badaraco. Sin embargo, la conceptualización teórica y clínica de Badaraco difiere notablemente de la de Lacan. Es un tipo de grupos que se basan más, diría Lacan, en el registro imaginario, ¿no? En las emociones, en lo vivencial y en que haya identificaciones entre las personas que acuden a ese grupo, que suelen ser personas con dificultades graves de salud mental, especialmente trastornos de tipo psicótico, que acuden allí junto a familiares o personas importantes en su vida. Entonces se juntan varias familias con un equipo terapéutico. En eso consisten los grupos multifamiliares. Yo hoy en día los practico y me parecen un encuadre muy útil. Había otra corriente en Argentina que era la de Enrique Pichón Rivière, los grupos operativos, y que también a partir de los años 70 se importaron mucho a Europa y en concreto en España tienen bastante peso. Pichón Rivière entabló una relación personal con Lacan, debido a que los dos compartían una afición por el arte surrealista. Y bueno, no obstante, la teoría de Pichón, los grupos operativos o lo que él llamaba la psicología social, estaba centrada en una noción vincular de la subjetividad que, según dijo Lacan en alguna ocasión, no le parecía que aportara mucho más respecto a lo que ya se sabía en el psicoanálisis, ¿no? Bueno, por nombrarles dos de los autores, dos de las corrientes grupales que en Argentina han tenido bastante difusión y que ambas conocían la propuesta de Lacan. Las ideas lacanianas no fraguaron inicialmente en el mundo anglosajón. No se conocen muchas referencias a su enseñanza en los principales autores ingleses que trabajaron con grupos, como por ejemplo Wilfred Bion o Sigmund Fuchs, que este último era el principal artífice de una corriente que se llama el grupo análisis. También tiene sus adeptos, sus discípulos aquí en España. Entre los discípulos contemporáneos, digamos, de estos autores, de Bion o de Fuchs, no suelen mencionarse los trabajos de Lacan. No, lo que yo he visto es que no tiene mucho peso la obra de Lacan. Obviamente, por razones evidentes, Lacan tuvo mucho más peso en su Francia natal. Y bueno, esto se tradujo por parte de muchos psicoanalistas franceses en una reserva hacia los tratamientos de grupo, ¿no? Porque Lacan no, digamos que su opinión, como vamos a ver ahora, no era muy favorable. A pesar de ello, sí que hubo importantes psicoanalistas franceses que trabajaron con grupos y teorizaron sobre grupos como Didier Ansier o como René Caes y recurrieron con frecuencia a nociones lacanianas. Cuando uno va a las obras de Ansier, de Caes, de otros grupalistas franceses, puede ver que las referencias que hacen de Lacan utilizan sus términos, pero yo creo que desprovistos de los matices que tiene su enseñanza, o al menos que nosotros en Apola podemos ver en su enseñanza. Es decir, que utilizan los términos de Lacan más bien en un sentido freudiano clásico, ¿no? En un sentido freudo-lacaniano. Bueno, ya en nuestros días yo diría que apenas existen escuelas de psicoterapia de grupo que estudien la obra de Lacan, por lo menos aquí en España. Quizá en Argentina, en Latinoamérica, un poco más. De hecho, buscando o curioseando por internet, sí que he podido ver que al menos en Argentina está en la Escuela Psicoanalítica de Psicología Social, que parece que una de las personas que la lideran es Mario Malauri, y luego la Escuela de Psicología Social del Sur, que tiene, en la que tiene importancia una mujer que se llama Gladys Adamson. Son dos instituciones que están inspiradas en el pensamiento de Pichón Rivière, en los grupos operativos, pero que sin embargo pretenden incorporar la propuesta lacaniana a su enseñanza, ¿no? Entre los textos escritos, libros, artículos que yo he podido consultar, sí que encontré y leí uno que me pareció bastante bueno. Se llama Coordinando Grupos, una lógica para los pequeños grupos, de una autora,
una psicoanalista que se llama Graciela Yassiner. Me parece que es miembro de la Asociación Freudiana de Buenos Aires. Y bueno, aquí la autora describe una compleja relación de Lacan con los grupos, advierte que Lacan sí que veía un cierto peligro en su utilización, pero por otro lado incentivó el trabajo en grupo, ¿no? Incentivó a sus colegas a investigar, de hecho, mediante pequeños grupos que sabemos que denominó carteles, ¿no? En este libro, la autora Yassiner afirma que el campo de la psicoterapia grupal se ha regido clásicamente por la ausencia de una lógica de trabajo, y ella pretende establecer una lógica de trabajo sustentándose en nociones lacanianas, ¿no? Recurre a algunas partes de la obra de Lacan que, dada su complejidad, pues son poco estudiadas, incluso por sus discípulos, y nombra algunos aspectos de topología, de teoría de nudos y cuerdas, de teoría de conjuntos o las paradojas matemáticas con las que este libro intenta formalizar el trabajo del psicoanalista grupal. Para mí fue una novedad porque no estoy acostumbrado a leer en libros sobre grupos, sobre terapias de grupo, no ya en nociones lacanianas, sino de la obra de Lacan precisamente en estos ámbitos, ¿no? de la lógica o de la formalización en función de estas características. Bueno, entonces esto sería lo que se conoce desde mi punto de vista, que es bastante bueno, bastante pequeño, ¿no? Es lo que yo puedo conocer por mi entorno. Esto sería lo que se conoce en el ámbito grupal de la obra de Lacan. Ahora vamos a detenernos un poquito más a lo que decía Lacan sobre los grupos, ¿no? Sobre las psicoterapias de grupo y sobre los autores grupalistas que, como vamos a ver, sí que conocía algunos. Cuando yo hice esta búsqueda hace 3 años, encontré 22 textos, 22 referencias en la obra de Lacan entre 1947 y 1980, en los que mencionó a los grupos en general, a los tratamientos de grupo en particular o autores grupalistas. Por ejemplo, en el escrito La psiquiatría inglesa y la guerra, en el escrito La agresividad en psicoanálisis, en Introducción teórica a las funciones del psicoanálisis en criminología, en una carta a Rudolf Lowenstein, también en Función y campo de la palabra, en 2 ocasiones en el Seminario 1, en el escrito La cosa freudiana o el sentido del retorno a Freud en psicoanálisis, en 2 ocasiones en el Seminario 2, en La dirección de la cura, en el Seminario 8, en el 9, en 2 ocasiones en el 10, en ese anexo del Seminario 10 que eran los nombres del Padre, en el Seminario 14, en el exhorto a la escuela, en Le Tourdi, el atolondradicho, y también en el Seminario 23 y en 2 ocasiones en el Seminario 27. Bueno, 22 referencias que yo he podido encontrar, seguramente haciendo un rastreo más minucioso se puedan encontrar más, pero desde luego a mí me parece que Lacan toma en consideración el tema de los grupos, que para él de alguna forma es importante y que se refiere a él a lo largo de toda su enseñanza. Esto contradice lo que opinan algunos autores. Hay en concreto una compañera que se apellida Busto, no tengo el nombre, B. Busto, que publicó un artículo en la revista uruguaya de psicoanálisis donde decía que, bueno, que Lacan hacía referencia a los grupos en pocas y en raras oportunidades. Bueno, después de esta búsqueda que yo hice, me parece que no son tan pocas. Vamos a ver qué decía Lacan de los grupos. He dividido este apartado en 2. En una primera fase en la que Lacan yo creo que tuvo una especie de fascinación inicial por los grupos, pero muy pronto se sumió en un desencanto y más bien hay una segunda parte de este apartado donde yo hablo de que se separa o de que no toma en cuenta el trabajo grupal y de hecho lo considera poco psicoanalítico y no tan beneficioso como el trabajo individual. Entonces, en esta primera fase de fascinación inicial, les comento que cronológicamente el primer escrito que Lacan hace referencia
desde mi punto de vista o en mi búsqueda a los grupos es La psiquiatría inglesa y la guerra, en un escrito de 1947. Es una conferencia en la que Lacan relata a sus colegas psiquiatras franceses que ha visitado durante 3 semanas. Estuvo visitando el hospital Northfield en Inglaterra, recién finalizada la Segunda Guerra Mundial. Entonces lo que le dijo Lacan a sus colegas franceses es que Inglaterra había resultado victoriosa en la contienda por haber sacado el máximo partido de su ejército, a pesar de tener muy pocos efectivos, y que esto en parte lo pudo hacer gracias a que los psiquiatras ingleses recurrieron a las nuevas modalidades psicoanalíticas que incorporaban el trabajo grupal. Por ejemplo, los problemas emocionales de la tropa que eran causados o que habían sido causados por la guerra, pues de tipo inadaptaciones, delincuencia, reacciones ansiosas y depresivas, estados confusionales, bueno, pues se abordaron más eficazmente allí en Inglaterra, organizando la convivencia de los soldados mediante un tipo particular de grupos, ¿no? Unos grupos que constituían una especie de convivencia terapéutica, ¿no? En la que bueno, pues cada grupo estaba destinado a determinadas tareas. Los soldados, así, después de haberse inmerso en este ambiente grupal, invertían menos tiempo en su recuperación y eran devueltos en mejores condiciones, bien al combate o a la vida civil. Entonces las unidades vieron descender en gran proporción los fenómenos de shock, de neurosis y los efectos de claudicación colectiva como consecuencia de la guerra. En esta misma conferencia, Lacan les mencionó a sus colegas un artículo que se llama Tensiones intragrupo en la terapia, su estudio como tarea del grupo, que es un artículo escrito por precisamente Wilfred Bion, este psicoanalista inglés que trabajó con grupos, y John Rickman. Son dos analistas que durante un tiempo estuvieron organizando esos grupos, esas terapias, entre comillas, de grupo en el hospital Northfield. En este artículo de Bion y de Rickman, Lacan identificó que describían las bondades no solamente de la organización grupal, sino que también se establecía una relación más humana y familiar entre soldados y oficiales. Entonces había ahí todo un espíritu grupal, un espíritu de grupo que estaba basado en la simpatía y en la solidaridad y en la buena voluntad propias de la socialización en grupo, que resultaba fundamental para la cura colectiva, ¿no? Esto es todo de los primeros experimentos que se hicieron de este tipo y que fue pues, un primer esbozo de lo que después se llamarían y actualmente se llaman comunidades terapéuticas. Bueno, esta vida en común sirvió además como un método psicológico de selección de oficiales, ¿no? Según sus motivaciones humanas y según su personalidad, porque se había visto que elegir a los oficiales por el rango, por sus capacidades técnicas o por su inteligencia, pues no había sido muy productivo, ¿no? Entonces llama la atención que Lacan, que por lo general solemos decir que no es un autor que base su psicoanálisis en lo afectivo, ¿no? O en lo emocional, o al menos el tratamiento que da a los afectos sabemos que es de otro orden, que no es el puramente sentimental emocional, sino más bien una lógica simbólica o significante. A mí me llamó la atención que Lacan estuviera contándole a sus compañeros acerca de los beneficios de este trabajo más emocional. Entonces, la exposición de Lacan a sus compañeros apuntaba a una ampliación de las funciones del psiquiatra más allá de la fisiología o de la psicogenética, hacia una contribución social, todo lo que influye en la higiene mental de la población, incluido el estudio de la personalidad. Era una nueva concepción de la psiquiatría que en la misma conferencia está descrito que sus colegas lo recibieron, algunos con bastante entusiasmo, pero despertó en otros el miedo a que la psiquiatría se disolviese, ¿no? En la normalidad, ¿no? Y le espetaban a Lacan que, bueno, que esto que les estaba contando no les convencía, ¿no? Que se debía limitar el campo de la psiquiatría a las estructuras mórbidas que constituyen la psicopatología de los trastornos mentales. Bueno, yo creo que con este trabajo del año 47, la psiquiatría inglesa y la guerra,
es el primero, pero también el punto álgido de la fascinación de Lacan por el trabajo con los grupos. Allí señaló entonces la creciente tendencia al uso colectivo de la psicología, de las ciencias psicológicas y en particular de la psicología de grupo de autores como Kurt Lewin, un psicosociólogo, ¿no?, que Lacan conocía y que, bueno, de alguna manera a sus colegas en este texto les decía que este autor incluso podía o había llegado a hacer elaboraciones matemáticas nada menos que al nivel del análisis vectorial, ¿no?, para trabajar con grupos. O sea que ya vemos que a Lacan le interesaba el formalizar este tipo de trabajo, ¿no? Su experiencia inglesa le confirmó el carácter revolucionario de la nueva metodología y presentó a Bion y a Rickman como auténticos pioneros, ¿no? Dice en esta conferencia, se puede decir que brilla en ellos la llama de la creación. Y también nombró a otro autor, un autor, un psicoterapeuta, me parece que era de origen húngaro, no estoy seguro, que se llama Jacob Levi Moreno, que es el que instauró o el padre, digamos, de la corriente de psicoterapia grupal que se llama psicodrama, ¿no? Lacan dijo que el psicodrama de Moreno se incluía en las psicoterapias de grupo de filiación psicoanalítica y fue valorado por Lacan esta terapia como especialmente útil por la catarsis que obtenían los, los pacientes, incluso, dice Lacan, incluso y particularmente los pacientes graves psicóticos, ¿no?, mediante la asunción en un escenario de un rol improvisado, ¿no? Es algo, en el psicodrama se trabaja mucho con elementos dramáticos o que luego se han aplicado al teatro, ¿no? Bien, entonces tenemos que en las referencias que hace Lacan a los grupos, esta primera fase de fascinación, y vamos a ver una segunda fase que abarca el resto de su enseñanza, en la que Lacan describe que los grupos suponen más alienación social que realmente un beneficio terapéutico, ¿no? Entonces, en los años sucesivos, Lacan se refiere más que a las psicoterapias de grupo, a una dimensión social de los grupos, mucho más que a su utilidad terapéutica, ¿no? Para él, dice Lacan que la inestable y caduca autoridad del padre en la época habilitaba relaciones de grupo que sumían a los individuos en vínculos endebles, ambivalentes y alienantes, en los que predomina la tensión y la agresividad. Esto lo dice en concreto en la introducción teórica a las funciones del psicoanálisis en criminología. Estas relaciones de grupo suponían una ortopedia que, en cierto modo, distraían al individuo del malestar inherente a su existencia y a la propia muerte, ¿no? O sea que los grupos son algo así como eh, refugios para aliviarse de esta angustia existencial por vivir y del miedo a la muerte. Bueno, estos fenómenos de tensión, de agresividad imaginarios que Lacan identificaba en los grupos, no tardó obviamente de reconocerlos en el seno de las instituciones psicoanalíticas. Entonces Lacan habla de el efecto de grupo que se produce en estas instituciones, que imposibilitaba una relación armoniosa entre sus integrantes, ¿no? Hace referencia a este efecto de grupo, por ejemplo, en la carta de disolución, que está en otros escritos, o en el seminario 27. Y dice Lacan que los grupos añaden cierta obscenidad que enturbiaba el discurso de su disciplina, del psicoanálisis, ¿no? Bueno, dice Lacan que esta obscenidad, que estos peligros de los grupos, ni siquiera Freud pudo sustraerse a estos problemas grupales, ¿no? Dice Lacan, en concreto en la carta de disolución, dice, sabemos lo que costó que Freud permitiera que el grupo psicoanalítico pudiese más que el discurso y deviniese iglesia. Entonces, Lacan solo creía posible prevenir estos problemas estableciendo vínculos o relaciones grupales temporales, ¿no? Dice en el seminario 27, vayan, júntense varios, péguense unos a otros en el tiempo que haga falta para hacer algo y disuélvanse después para hacer otra cosa.
Eso o el pegoteo seguro. Bueno, entonces la propuesta lacaniana lo que pretendía era alejarse de las complicaciones imaginarias del vínculo social inherentes a toda relación de grupo a la que él se refiere en algunos textos como necesidad de grupo, ¿no? Lacan entonces intentaba soslayar o dejar aparte lo emocional y depurar el discurso revelando más bien sus leyes simbólicas de composición, ¿no? Le prestaba atención esto a la lógica simbólica o significante, no al componente afectivo que acontecía en los grupos. No obstante, Lacan dijo que no se podía, era imposible eliminar por completo lo que constituye la vida de grupo o la relación de grupo, ¿no? Que esto realmente, esta vida de grupo, dice él que es lo más real de las relaciones humanas, ¿no? Esto lo comenta en El atolondra dicho, en Letouty, como se hacía evidente en los ciegos debates que mantenían las sociedades psicoanalíticas del momento. Aquí habla de función de grupo. Los efectos perturbadores de lo grupal pues, fueron utilizados por Lacan para criticar al psicoanálisis contemporáneo, por supuesto. En primer lugar, en cuanto a la escasa formación humana, dice Lacan, del analista, que, cito, prefiere resolver las cosas en términos de conducta, adaptación, moral de grupo y otras pamplinas. Esto lo comenta en el seminario libro 1, ¿no? En el seminario 1. Igualmente, respecto a la búsqueda del éxito terapéutico y la exigencia de felicidad por la escuela norteamericana, que suponían un desconocimiento del descubrimiento freudiano similar al delirio en sus formas de grupo, dice Lacan. Lo comenta en el escrito La cosa freudiana o Sentido del retorno a Freud en psicoanálisis. Bueno, en sus inicios Lacan se había referido a la psicoterapia de grupo como una innovación, como hemos visto, una innovación revolucionaria, de beneficios comparables a los del psicoanálisis individual y llegó a hablar de cura de grupo, ¿no? En concreto, en este texto que yo les hacía referencia, la psiquiatría inglesa y la guerra. Pero pronto la consideró útil a la terapia de grupo solo por ser el escenario donde se revela la agresividad propia del individuo alienado en la masa social. O sea que en realidad no le parecía útil, le parecía más bien problemático el formato de grupo. Llegó incluso a designar, como espíritu de grupo, un término que había utilizado más bondadosamente años antes, a propósito de lo que había visto en Inglaterra, pues ahora se refería a espíritu de grupo como el conjunto de necesidades instintivas que caracteriza la vida social de los animales, ¿no? O sea que parece ser que Lacan está viendo en los grupos algo así como algo menos depurado, menos evolucionado, en las personas, que hace sacar aspectos como más primitivos y bueno, parece que no lo considera tan útil como el psicoanálisis que le estaba proponiendo. Entonces les he nombrado en estos últimos minutos varios términos a los que Lacan hace referencia en su obra, así literalmente, por ejemplo, relaciones de grupo, efecto de grupo, necesidad de grupo, vida de grupo, función de grupo, moral de grupo, formas de grupo, espíritu de grupo, todos estos sintagmas en los que se refiere a los grupos más bien en un sentido negativo, ¿no? O peyorativo. De modo similar ocurrió con el psicodrama de Moreno, que si bien años antes lo había ensalzado de alguna forma o había visto sus beneficios, según dijimos, sobre todo con pacientes psicóticos, pues posteriormente lo consideró una práctica que no ponía el debido acento en el medio fundamental del psicoanálisis, que era la palabra. Recordemos que en el psicodrama se trabaja mucho con técnicas corporales, ¿no? Desde lo emocional a nivel corporal. Y entonces dijo Lacan que el psicodrama de Moreno conducía a trampas y a espejismos imaginarios propios de la catarsis emocional. Esto lo comenta en el seminario 2. Según Lacan, el juego psicodramático arrojaba al individuo a la angustia en lugar de examinar la estructura de su discurso, que era una estructura susceptible de ser representada incluso, como sabemos, mediante grafos matemáticos, ¿no?
Esto lo comenta en el seminario 10. Así que el psicodrama carecía de estas determinaciones lógicas y daba fe más bien de una degradación de la teoría analítica, con cuya práctica pues no tenía una medida común, no eran conmensurables, no se podían comparar, no se podían asimilar el psicodrama con el psicoanálisis. Entonces vemos que Lacan, a medida que transcurre su enseñanza, parece circunscribir la psicoterapia de grupo a situaciones de emergencia en las que no hay otra alternativa, como puede ser o pudo ser la guerra, claro, o también otras circunstancias de excepción o en las que no es tan fácil el trabajo simbólico como el tratamiento de la psicosis, ¿no? Dice Lacan en El Atolondra dicho, dice, ninguna objeción a la práctica llamada de grupo con tal de que esté bien indicada. No es mucho decir. Bueno, entonces hemos visto qué es lo que pensaban en el ámbito de los grupos sobre Lacan. Nos hemos detenido un poquito más en qué pensaba Lacan sobre los grupos y ahora vamos a ver algunas diferencias entre los modelos de Freud y de Lacan, algunas diferencias en sus propuestas que yo les trataba de contar a mis compañeros en esta investigación. Compañeros, como digo, compañeras que no tenían mucho conocimiento, a pesar de que ya gozaban de gran experiencia en el trabajo grupal, no tenían mucho conocimiento de la obra de Lacan. Bueno, entonces vamos a presentar algunas ideas de la enseñanza de Lacan, conceptos básicos y diferenciarlos de otros de la obra de Freud. Y lo que vamos a intentar es hacer una articulación entre la teoría de Lacan, finalmente, con la clínica grupal. Bueno, la parte freudiana yo la he titulado así, Freud, el inconsciente, o Freud, el inconsciente como una verdad oculta a descubrir. Sería como una frase que trata de sintetizar la propuesta freudiana. Ya sabemos que, como gran parte de los intelectuales de su época, Freud se adscribió científicamente al neopositivismo. Su pensamiento se apoyó en disciplinas como la física clásica, la biología, la fisiología, las cuales tomaban como fuente de conocimiento los fenómenos de la experiencia sensible. Una realidad, por tanto, material y constituida a priori, antes de que cualquier observador se acerque a estudiarla y descubra las leyes o propiedades que hasta entonces le resultaban invisibles. Entonces, Freud siempre defendió que el psicoanálisis, del mismo modo que la física o la química, debía apoyarse en la observación experimental de los hechos, integrando el campo de las ciencias empíricas. Y dentro de ellas no dudó en reconocer a su disciplina, al psicoanálisis, como parte de la psicología y como una ciencia natural. Tengo por aquí la cita que dice: el psicoanálisis es una parte de la psicología. La psicología también es una ciencia natural. ¿Qué otra cosa puede ser? Esto lo dice en algunas lecciones elementales de psicoanálisis en 1938. Bueno, entonces Freud se proponía revelar un contenido oculto del inconsciente que tenía su asiento material en la persona del paciente, ¿no? La persona de carne y hueso. Y lo que concibió fue la idea de un inconsciente individual, ¿no?, e interior al cuerpo. Su individualidad pues parecía obvia, ¿no?, porque cada persona ha tenido vivencias infantiles singulares, distintas a las de cualquier otra. Y bueno, estas vivencias dejan en su psiquismo que Freud nunca dejó de asimilar al sistema nervioso, pues unas huellas que aparentemente están olvidadas, pero que son susceptibles de despertarse con determinados acontecimientos de la vida adulta. En el caso de las vivencias insoportables para el yo, el psiquismo tendía a mantenerlas ocultas o reprimidas, ¿no?, o solo permitía su acceso a la conciencia de manera disfrazada, ¿no? Sabemos, como retorno de lo reprimido.
En segundo lugar, estas representaciones reprimidas que componían el inconsciente para Freud se encontraban dentro del organismo, ¿no? Se partía entonces de una realidad corporal en cuyo interior se iba desarrollando el psiquismo. Con esta lógica, el material a partir del que trabaja Freud es, lo sabemos, el individuo, una sustancia de carne y hueso que ocupa un espacio tridimensional y que evoluciona linealmente en el tiempo de menor a mayor madurez. Esta materia estaría internamente poblada por energías o por instintos primitivos como las pulsiones, que serían un vestigio de nuestro pasado filogenético animal y que el proceso analítico pues habría de domesticar, ¿no? Se trabaja entonces con el individuo aislado, claro, no le resultaría útil a Freud para acceder al inconsciente del individuo, trabajar con los familiares de un paciente, por ejemplo, o colocarlo junto a otros en un grupo de terapia, porque el objetivo era analizar individualmente a la persona para adentrarse en las profundidades del psiquismo, ¿no? De hecho, para hacerlo, Freud citaba al paciente, sabemos, con la mayor frecuencia posible y disponía de una serie de elementos técnicos, la asociación libre, la atención flotante, la neutralidad y la abstinencia, que facilitarían la emergencia de un inconsciente que hasta entonces estaba velado, oculto, ¿no? El analista entonces debía ser un observador neutral, cuya imparcialidad y carencia de prejuicios permitirían vencer las resistencias del paciente, a quien Freud solía atribuir los obstáculos del proceso terapéutico, ¿no? Las resistencias estaban del lado del paciente. En definitiva, en el modelo freudiano, el analista escucha el relato del enfermo a la espera de descubrir una verdad oculta, aquellas vivencias que originaron su padecimiento, pero que permanecen inaccesibles al psiquismo. Entonces el analista debería limitar sus intervenciones a las ocasiones en que esta verdad se encuentra ya a punto de aflorar a la conciencia. Y esta es una mecánica que sabemos que ha procurado la visión ya clásica del psicoanalista silencioso, que conduce tratamientos necesariamente muy prolongados, puesto que estas condiciones se tienen que producir en un proceso terapéutico largo, ¿no? Para ir trabajando distintas partes de la vida de una persona y que vayan aflorando estos elementos inconscientes. Bueno, si la propuesta de Freud yo la sintetizaba en esta frase, el inconsciente como una verdad oculta a descubrir, la de Lacan la he nombrado así, el sujeto como un saber lógico por construir. Sabemos que Lacan estaba influido por disciplinas diferentes a aquellas en las que se inspiró Freud, por ejemplo la lingüística, la matemática o la física relativista y cuántica. Entonces tuvo una base epistemológica diferente a la de Freud. Su concepto de realidad era menos intuitivo, ya que no consideraba tanto sus propiedades materiales de esta realidad, sino su carácter simbólico o discursivo. Resultaba entonces imposible una realidad a priori previa a cualquier observador, sino que precisamente era la presencia del observador participando y modificando el campo de estudio la que fundaba dicha realidad. Entonces no se trataría tanto de observar experimentalmente los hechos, sino de construir una hipótesis que fije los atributos de la realidad a investigar. Así trabajan, a diferencia de las disciplinas empíricas, las ciencias formales. Bueno, con esta base científica, Lacan realizó una propuesta del inconsciente muy alejada del inconsciente freudiano. Paradójicamente, Lacan definió al inconsciente como el discurso del otro, ¿no? El discurso del otro, siendo que ese otro sabemos que no es ninguna persona, ¿no? Se trata más bien de una alegoría que realizó Lacan. El otro es un lugar supuesto que alojaría todos los elementos del mundo simbólico a la espera de ser ordenados al modo de un lenguaje, produciendo un posible sentido, ¿no? Entonces el nuevo fundamento lingüístico del inconsciente ya no se limitaba solo a una persona, dado que el lenguaje gobierna todo intercambio social. Y tampoco, además de que no era un inconsciente individual, no se situaba en el interior del cuerpo, ¿no? Al no ser un ente natural, sino más bien un concepto abstracto. Hay algunas citas de Lacan
en las cuales habla de la dimensión transindividual del inconsciente, ¿no? Por ejemplo, esta cita es de Función y campo de la palabra, donde, hablando del método psicoanalítico, dice: sus medios son los de la palabra, en cuanto que confiere a las funciones del individuo un sentido. Su dominio es el del discurso concreto en cuanto campo de la realidad transindividual del sujeto. Sus operaciones son las de la historia en cuanto que constituye la emergencia de la verdad en lo real. O sea, que vemos que dice que el dominio del método psicoanalítico es el del discurso concreto en cuanto campo de una realidad que es transindividual, ¿no? Que no es la realidad psíquica interior de la persona. Hay otra cita en mi enseñanza que, hablando del sujeto, dice: el sujeto del que se trata no tiene nada que ver con lo que se llama lo subjetivo en sentido vago, en el sentido de lo que mezcla todo, ni tampoco con lo individual. El sujeto es lo que defino en sentido estricto como el efecto del significante. Esto es un sujeto antes de poder situarse, por ejemplo, en tal o cual de las personas que están aquí en estado individual, antes incluso de su existencia de viviente. Bueno, como para mostrarles esta idea de Lacan del inconsciente, o como lo va a denominar él, del sujeto que excede a la persona, como solemos defender en Apola, ¿no? Entonces, el material a partir del que trabaja Lacan ya no es el individuo, como Freud, ¿no? Sino más bien una ficción narrativa, el sujeto. Y este sujeto, a pesar del uso común que hacemos del término, que lo equiparamos a la persona, al individuo, pues no coincide con la persona, ¿no? Se trata del texto que compone el analista al seleccionar y combinar algunas partes del discurso del paciente, estableciendo una hipótesis, la hipótesis que inaugura el caso, ¿no? El sujeto de Lacan responde al gran descubrimiento de la física cuántica, es decir, que es imposible ubicar con exactitud los objetos de la realidad en el espacio-tiempo. El sujeto de Lacan, obviamente, no lo sitúa en un espacio-tiempo determinado, y solo cabe realizar una estimación probabilística asumiendo cierto margen de error. El sujeto va a ser entonces una hipótesis de trabajo, ¿no? Quizá entonces para Lacan no fuesen tan determinantes, tan importantes como para Freud, las reglas espaciotemporales de la situación analítica, ni para Lacan existía posibilidad de mantenerse neutral. El analista, para acceder al campo que debe estudiar, para establecer ese sujeto, precisaba salir de su lugar neutral, realizando un cálculo que producía una verdad inexacta, pero lógicamente plausible. Lacan denominó a esta función el deseo del analista, que comparó, como sabemos, al deseo del matemático o del físico en su labor científica. Por tanto, el deseo del analista se pone en marcha en tanto en cuanto el analista establece, actúa, ¿no? Se muestra activo, habla, opina sobre el discurso del paciente y establece sobre todo una hipótesis. En consecuencia, y a diferencia de Freud, el analista para Lacan no está en posición de espera, elige determinados puntos del relato del paciente y los reorganiza, articulando un saber, aunque sea hipotético, aunque sea incompleto, según unas leyes lógicas. Por tanto, el analista para Lacan asume mayor responsabilidad en el análisis y sitúa de su parte las posibles resistencias del proceso, desmintiendo la caricatura del terapeuta silencioso. En sus conferencias americanas dice Lacan una frase que a mí me gusta mucho, me parece que de ellas, no recuerdo si es la de Massachusetts, pero bueno, la frase o la oración en concreto es esta: a menudo el analista cree que la piedra filosofal de su oficio consiste en callarse. Lo que yo digo ahí es muy conocido. Es de todos modos un error, una desviación, el hecho de que los analistas hablen poco. Hay cosas para decir a su analizante, aquel que, de todos modos, no está ahí para enfrentar al simple silencio del analista. Bueno, ahora que hemos deslindado las propuestas de Freud y de Lacan, según solemos hacer en Apola, me gustaría que pudiéramos considerar esta diferencia y la especificidad de la propuesta de Lacan para
intentar abrirnos hacia el campo de la terapia de grupo o poder incorporar algunos de estos conceptos, de estas nociones al campo de las terapias de grupo. Entonces, en el último apartado que yo les quería proponer, lo he titulado así: hacia una clínica grupal a partir de Lacan. Lo primero que yo les quería proponer es que el encuadre no define al psicoanálisis. Que estamos muy acostumbrados a definir lo psicoanalítico por una manera en concreto de trabajar, con esa frecuencia de sesiones o con esos preceptos a lo freudiano de la asociación libre, de la atención flotante. Bueno, todas estas diferencias que hemos establecido entre Freud y Lacan, epistemológicas, teóricas y técnicas, no son muy conocidas en el ámbito español. Por eso yo quería incidir en ella. Lacan normalmente se suele presentar aquí en España bien emplee los mismos términos de Freud o bien utilizando denominaciones propias de sus conceptos como un continuador del pensamiento freudiano. Yo creo que eso resta originalidad a su enseñanza y que impide explorar nuevos campos a partir de sus conceptos. Por ejemplo, el caso de la psicoterapia de grupo, ¿no? Que él nunca practicó, pero que podemos hacer, como yo pretendo hoy, una extensión a este campo. La idea de un psicoanálisis menos empirista y más lógico formal disminuye la importancia de la presencia corporal de sus intervinientes, ¿no? Lo cual es muy importante porque ahora sabemos que trabajando con estas ideas, pues se puede hacer un psicoanálisis perfectamente sin que haya una presencia corporal, ¿no? A nivel online, ¿no? Por teléfono, por Skype, ¿no? Bueno, algo que sigue siendo muy cuestionado por algunas psicoanalistas. Paciente y analista, más que individuos, pasan a corresponder en este enfoque a funciones. Me gustaría que tomáramos el término función en un sentido matemático. ¿De qué manera? El relato inicial del paciente aporta distintas escenas de su vida, le vamos a llamar variables independientes, que la función analítica habrá de enlazar, ¿no? Tendremos que convertirla en dependientes según un determinado patrón lógico al modo de una relación algorítmica, ¿no? Recordemos que Lacan, en concreto en Situación del psicoanálisis y Formación del psicoanalista, dice: lo subjetivo no es el valor de sentimiento con que se lo confunde. Las leyes de la intersubjetividad son matemáticas. Entonces, esta particular lectura del analista modifica el texto del paciente, ¿no? Cuya autoría a lo largo del proceso deja de corresponderle ya al paciente y se transforma en una reescritura compartida. Entonces podemos advertir con facilidad que las condiciones que tradicionalmente se han considerado imprescindibles para el trabajo psicoanalítico, el uso del diván, la alta frecuencia de sesiones, el paciente asociando libremente, el analista siendo neutral y abstinente, bueno, bajo este prisma pues se revelan como reglas que no son tan imprescindibles y que más bien estaban al servicio de proteger la persona del analista, aparte de que tenían también un cierto efecto de sugestión que paradójicamente el psicoanálisis presumía de no utilizar elementos sugestivos, ¿no? El trabajo psicoanalítico, por tanto, no se vincula tanto a un encuadre técnico. Su función es la misma, ya sea que el analista se encuentre con un individuo o con una pareja o con varios miembros de una familia o en un grupo. No habría tampoco una gran diferencia entre una clínica psicoanalítica infantil y otra para adultos. Por supuesto que cada uno de estos escenarios implican peculiaridades, implican matices diferentes que no son exactamente iguales, ¿no? Pero la lógica de trabajo que vamos a poder aplicar en cada uno de ellos, según la propuesta de Lacan que yo estoy defendiendo, pues sería similar, ¿no? Ni siquiera sería tan relevante si la atención es cara a cara, en diván, vía telefónica o online, como decíamos antes. Esto no contradice bueno, lo que acabo de decir, que estos escenarios tengan sus particularidades, pero estas particularidades no conllevan en sí mismas el carácter analítico del proceso.
¿no? Que estaría más bien vinculado, según esta perspectiva, a la lógica que nos permite construir el sujeto del inconsciente. Aplicado a los grupos, bueno, muchos psicoanalistas lacanianos advierten de los peligros que tiene el trabajar con grupos, ¿no? Por ejemplo, la de sumisión a la figura del líder, ¿no? Y es por eso que reservan este encuadre, el encuadre grupal, a personas que tienen dificultades para un trabajo de simbolización y que, bueno, como pacientes psicóticos que no tienen tanto simbólico y como que se trabaja más a nivel imaginario, ¿no? Y que podrían al menos beneficiarse del alivio que provocan las identificaciones en masa que se producen en los grupos. En cambio, no reconocen el riesgo, es el riesgo que tiene definir el psicoanálisis por sus requisitos técnicos o el riesgo que tiene reiterar en el uso de simplificaciones teóricas, ¿no? Como Edipo, goce, contratransferencia o diagnósticas, ¿no? El obsesivo, la histérica, el psicótico. Todas estas etiquetas cierran el caso en base ya a un saber previo que nos condiciona, ¿no? Cuando su apertura debería depender más bien de una lectura simbólica, ¿no? Entonces, sea que sea las etiquetas diagnósticas que nosotros estemos manejando o los conceptos teóricos o el encuadre, ¿no? Lo importante sería la lectura simbólica que hacemos del discurso del paciente o de los pacientes o de la familia o del grupo, una lectura como un texto, ¿no? Identificando determinadas leyes de composición del mismo. Sería una lectura en la que cualquier dato no significa nada salvo por su articulación al resto, lo que dota de coherencia interna a toda la estructura. Entonces, en base a esto, a que el encuadre no es lo que define el psicoanálisis, sino más bien la lógica de trabajo, tendríamos otro tipo de inconsciente y otro tipo de trabajo aplicable también a los grupos. Habría otra clínica grupal si le podemos aplicar estos conceptos tal y como los trabajaba Lacan. Partiendo entonces de esta redefinición lacaniana del inconsciente, vamos a intentar hacer una nueva concepción teórico-clínica del trabajo grupal o un esbozo, porque ya les digo que esto se quedó un poco en una investigación inicial que después ya no he podido retomar. Pero bueno, algunos aspectos, aunque sean mínimos. Ya que los grupos se suelen llevar a cabo en instituciones públicas, pues obligan al psicoanálisis a salirse de la escena privada en la que sigue recluido, por lo menos aquí en España, ¿no? En el ámbito público tiene muchísima menos presencia. El analista grupal lidia con personas y condiciones de trabajo que hacen imposible mantener los requisitos técnicos planteados por Freud y que son mantenidos por muchos de sus discípulos, ¿no? Por esto, ¿no? Por el estar en las instituciones públicas, por lo que implica el trabajo con varias personas a la vez. No obstante, a partir del inconsciente lacaniano, que como hemos visto es transindividual y lingüístico, es posible un trabajo psicoanalítico por fuera de estas condiciones. Por ejemplo, atendiendo a varias personas a la vez. En el grupo el terapeuta no escucha a cada componente e interviene sobre el mismo, ¿no? Que esto es una modalidad que se hacía en los inicios de la terapia de grupo, en los años 30, 40 del siglo XX, por autores que hacían un psicoanálisis en grupo, ¿no? No se trabajaba tanto con el concepto del grupo como un todo, ¿no? Sino más bien que cada paciente estaba ahí y se intervenía individualmente sobre él, ¿no? Tampoco consiste, según estamos o estoy defendiendo, tampoco la labor del psicoanalista consiste en interpretar siempre al conjunto en su totalidad, ¿no? El grupo ha querido decir esto, el grupo como si fuera como un único individuo compuesto por todos los elementos, que fue una modalidad que después de este psicoanálisis en grupo se trabajó bastante por otros autores, ¿no? Lo que llamaban el psicoanálisis del grupo, ¿no? De todo el grupo a la vez, y el terapeuta solamente hacía intervenciones no individuales, sino a todo el grupo, ¿no? Por el contrario, la práctica del analista se centra a veces en las vicisitudes de una persona
buscando en otras ocasiones la resonancia en el resto. Si bien son las repeticiones que identifica en el discurso grupal las que habilitan el hilo conductor con las que se construye el sujeto del inconsciente grupal, ¿no? Es decir, a veces trabajando en grupo vamos a estar pegados al discurso de una sola persona y otras veces vamos a tomar elementos del discurso de varias personas y establecer un sujeto, un material, una hipótesis con elementos de varios pacientes, ¿no? Usualmente el encuadre grupal, salvo que tenga una duración muy prolongada en el tiempo, que dure años el grupo, pues no permite trabajar en profundidad la historia de un integrante al modo en que se hace o que se intentaba hacer clásicamente en el psicoanálisis individual. Pero desde esta perspectiva, al no considerar el tiempo en un sentido evolutivo, ¿no? Pasado, presente, futuro, pues el síntoma no está tan determinado por una suma de acontecimientos en la vida del paciente que necesariamente tendríamos que trabajar, porque entonces para poder trabajar con un paciente habría que repasar toda su vida, ¿no? Y eso en grupo es muy difícil, ¿no? En grupo y a nivel individual, ¿no? Pero el grupo propicia como que el tema vaya saltando de una persona a otra, ¿no? Y ahí está un poco nuestra función de poder hilvanar y ensalzar esos comentarios y construir un sujeto del grupo que pueda resonar, aunque sea un sujeto único, según el momento que estemos trabajando, pueda resonar en las historias individuales de cada persona, ¿no? Entonces, una concepción no lineal o evolutiva, sino sincrónica o estructural, permite disponer una lógica de trabajo a pesar de que alguien solo haya relatado retazos de su vida en pocas sesiones, puesto que el sujeto, en tanto discurso del otro, inscrito en el otro como conjunto de los significantes, el sujeto se produce por las aportaciones de todo el grupo, incluidas también las intervenciones del coordinador. Entonces vamos a tratar de construir ese sujeto del inconsciente grupal, podríamos decir, y que eso tenga repercusión en cada una de las personas que están ahí, ¿no? La idea de sujeto también es aplicable a la función analítica, que ya no se centra exclusivamente en la persona del analista. Esto me parece importante. Si a veces estamos diciendo que el sujeto no es el individuo, ¿no? No es el individuo del paciente, pero quizá tampoco tenga que ser un solo analista, ¿no? Puede ser ejercida la función analítica y la construcción del sujeto por otros profesionales que participan en la sesión, ya sean personas del equipo que están trabajando como coterapeutas o como observadores o eventualmente por quienes tengan después acceso al material clínico, como el resto del equipo de la institución o un supervisor, ¿no? Quiero decir, en esos espacios posteriores a la sesión también puede haber una construcción del sujeto y de una lógica que si se toman los espacios oportunos, eso va a condicionar la función analítica, lo que va a llevar el analista en la cabeza a la sesión siguiente y, bueno, de alguna manera lo que estoy proponiendo es que el sujeto no es la persona ni para los pacientes ni para el analista y se trata de construirlo en un a veces entre varias personas o en un equipo terapéutico de una institución. Finalmente, bajo este punto de vista, la responsabilidad del proceso terapéutico, como decíamos antes, deja de atribuirse al paciente para recaer en quienes asumen la función analítica, ¿no? Así que tal y como afirmaba Lacan, que esto lo dice en concreto en el seminario 2, resistencia hay una sola, la resistencia del analista. Bueno, son unos aspectos quizá muy iniciales, muy someros, de lo que sería una posible aplicación de conceptos lacanianos a la clínica grupal, pero me parece que hay un trabajo por hacer, no lo sé si, porque ahora me he derivado hacia otros asuntos y no sé si podré dedicarme a poder prolongar esta investigación, quizá con ejemplos de mi día a día, del trabajo grupal, y poder ver ahí cómo el analista puede construir el sujeto en las sesiones, ¿no? El analista, ya digo, o el equipo que esté funcionando como portador de la función analítica. En cualquier caso, me parece que eran o que son unos aspectos básicos los que les he presentado que quizá algunos de ustedes, si tienen interés por el campo de los grupos, les puedan servir también para repasar o como recapitulación
de alguna de las nociones que en Apola solemos ir trabajando sobre las diferencias entre Freud y Lacan. Muchísimas gracias por su atención y espero que les sea de utilidad.